El tema que me asignaron para mi charla es el de la coordinación y el de la cooperación, y se le agregó al título que me pusieron la idea de la relación entre la administración pública y la sociedad civil. Este último agregado que han hecho es francamente importante, porque generalmente los conceptos de coordinación y de cooperación suelen verse vinculados con las relaciones que existen entre los distintos niveles de gobierno de un Estado o entre los distintos Estados en una organización o comunidad internacional. Gracias. No, estaba diciendo que el título que me dieron es coordinación y cooperación, al que le agregaron la relación entre la administración pública y la sociedad civil. Y decía que este agregado es importante porque estos conceptos de coordinación y de cooperación se los suele vincular con las relaciones que existen entre los distintos niveles de gobierno en un Estado o entre los distintos Estados en una organización o comunidad internacional. Eso es lo que ocurre precisamente en España, donde la bibliografía es bastante profusa sobre la coordinación y la colaboración, pero se refieren en general, casi de manera específica, a los vínculos que hay entre las comunidades autónomas entre sí y entre el Estado central, o con el Estado central por un lado, y por el otro, a las relaciones entre los países que integran la Comunidad Europea. De hecho, si ustedes buscan libros de derecho comunitario, van a ver que se habla de un principio comunitario que es el de coordinación y otro se agrega el de cooperación, y tratan de marcar la diferencia entre la coordinación y la cooperación. Pero como dije, en esta ocasión yo me voy a referir a otros vínculos, porque precisamente lo que se me refirió es que ayuda a la coordinación y a la colaboración en las relaciones entre la administración pública y la sociedad civil. Y efectivamente, sin perjuicio de destacar que como gestora directa e inmediata del bien común, la administración pública tiene una visión estrictamente servicial del interés público, en el que tenemos que incluir a los derechos humanos fundamentales, la relación entre los particulares y las organizaciones de la sociedad civil, junto con la administración, tiene que ser de coordinación, incluyendo acá a la participación y de colaboración. Por ello, para abordar este tema, propongo referirme, por un lado, a la participación ciudadana, porque la idea es que los aspectos generales de la coordinación se va a tratar por otro expositor, a la participación ciudadana como manifestación de la coordinación y al carácter de colaborador o cooperador de los ciudadanos en la gestión del interés general. Pero por sobre todo a mí lo que me va a interesar es ocuparme de algunas consecuencias concretas que tienen hoy estos principios de coordinación, participación y colaboración en la relación entre los particulares y la administración. Es decir, qué consecuencias podemos plantear hoy como insoslayables en el marco de nuestro derecho. Como señalé entonces, en primer lugar me voy a detener en la participación del ciudadano en el ejercicio de la función administrativa. Y acá hay que aclarar ciertamente que no siempre existe un deber por parte del Estado de dar a participación al ciudadano en el marco de un procedimiento administrativo. Por eso tomo el esquema clasificatorio que en su momento había planteado mi padre, Julio Rodolfo Comadina, y podemos decir que hay una primera clasificación en lo que hace a la participación. Por un lado, hay una participación que es tutelada por el ordenamiento jurídico, es decir, es una participación obligatoria según el ordenamiento jurídico. Y por el otro, tenemos una participación de otorgamiento discrecional o de carácter no obligatorio. La participación tutelada o la obligatoria es aquella en la cual el ordenamiento jurídico le va a otorgar al particular el derecho que va a poder exigir tanto en sede administrativa como en sede judicial de tomar parte como colaborador en el ejercicio de la función administrativa, ya sea en forma previa al dictado del acto administrativo, y cualquiera sea la modalidad de participación que asuma, pero sin que importe en esta primera variante la incorporación del ciudadano de las organizaciones civiles en la estructura organizativa de la administración pública. Y junto con esta participación que es estrictamente procedimental, estamos hablando dentro de la obligatoria, hay otra participación que es orgánica, que como pasa en distintos institutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya los ciudadanos, los consumidores se insertan en la estructura orgánica de la administración pública. Entonces, esto es por un lado la participación tutelada o obligatoria según el ordenamiento jurídico. Pero a la vez tenemos una participación que es de otorgamiento discrecional por parte de la administración pública, que va a tener lugar cuando el ordenamiento contempla la posibilidad de que el ciudadano o las organizaciones de la sociedad civil colaboren en el ejercicio de la función administrativa de cualquier manera, ya sea previo al dictado del acto administrativo o insertándolo en la estructura organizativa. Pero solo, insisto, como una decisión discrecional por parte de la autoridad administrativa
administrativa y sin que la administración tenga más obligación que la de fundar la negativa a darle participación al ciudadano cuando es requerida por parte, que no es poco, digamos, la obligación de fundar. En este panorama, entonces, se advierte que el deber de dar lugar a la participación del ciudadano se corresponde con lo que se denomina una participación tutelada, tal como recién la definí. Es decir, ahí donde el ordenamiento jurídico le otorga al particular el derecho a participar en un procedimiento administrativo determinado. Ahí va a haber un deber de la administración de respetar ese derecho. Esto no quiere decir, de todos modos, como dije, que más allá de que no se configure el deber de dar participación al ciudadano, el particular no pueda participar en el procedimiento administrativo. Por el contrario, como vengo señalando, la administración en el ejercicio de facultades discrecionales va a poder convocar al ciudadano o a una organización civil a participar en un procedimiento administrativo a pesar de que esto no esté previsto en el ordenamiento jurídico o que ni siquiera esté contemplado de ninguna manera, esta participación discrecional. Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento no obligatorio a nivel nacional del decreto 1172 del 2003 que se refiere a la elaboración participativa de normas, o ahora en el marco nacional en el 893 del 2012 y otros reglamentos de contrataciones que prevén la participación de los ciudadanos en forma previa a la aprobación de los pliegos, es decir, se abre una instancia en la cual los particulares y las organizaciones de la sociedad civil pueden efectuar observaciones a los proyectos de pliego que luego van a ser aprobados. Vamos a ver el alcance de esta participación. Ahora bien, esta participación del ciudadano en la gestión coordinada del bien común tiene obviamente algunas exigencias mínimas que en la evolución actual de nuestro Estado de Derecho no van a poder soslayarse nunca. Es decir, el brindar un espacio al ciudadano para que participe coordinadamente con la administración pública en la búsqueda del interés público no puede resumirse nunca en la mera observancia de un formalismo hipócrita. En efecto, la participación tiene que ser auténtica. Para ello, es decir, para que haya una verdadera participación auténtica, es necesario, en primer lugar, que exista una participación informada. Esto es, que previo al acto con el que se concrete la participación, el particular tenga la posibilidad de acceder a la información necesaria para ejercer en debida forma su derecho. Sin ningún sentido tiene que participar en una audiencia pública si antes no pude ver el expediente o no tengo acceso a los antecedentes. Ciertamente, entonces, sin información no puede haber una verdadera y útil participación. Por otro lado, como segunda condición, es indudable que la participación ciudadana no es un fin en sí mismo. En otras palabras, el objetivo de la participación no se agota con el simple acto de participar o de expresarse en una audiencia pública o en un procedimiento administrativo. Por el contrario, la participación está orientada a que el particular colabore con la administración pública en el ejercicio de la función administrativa para adoptar una decisión coordinada y en algún punto, según el caso de materia de disposición, consensuada, que más se adecua al bien común o al interés público y respete y concrete sus derechos fundamentales. Y en esta inteligencia, para evitar que la participación sea una mera puesta en escena o, como ocurre muchas veces, un espectáculo circense, es claro que la administración pública tiene que tomar en cuenta las manifestaciones volcadas por el ciudadano o las organizaciones de la sociedad civil en su participación, ya sea para que las siga o, en su caso, para rechazarlas, pero siempre en forma fundada. Ningún sentido tiene la participación ciudadana si no estuviera implícito en la participación ciudadana el deber de la administración pública de meritar expresamente las consideraciones que hagan los particulares y las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, me parece que es encomiable a nivel nacional el Reglamento de Audiencias Públicas del 1172 del 2003, que expresamente señala que la resolución final de la autoridad convocante debe ser fundada y explicar de qué manera han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales se les va a rechazar. Algo similar ocurre con el nuevo Reglamento de Contrataciones a nivel nacional, el 893, que prevé como una instancia discrecional la posibilidad de que los particulares, como mencioné antes, hagan llegar sus observaciones a los pliegos, pero dice que también tiene que meritar a la administración pública. Y esto es claro, porque si no, no tiene sentido. Si se me da la posibilidad de participar y después no meritúo de alguna manera lo que yo digo, ya sea para seguirlo o para no darme la razón, para eso no tengo la posibilidad de participar. Ahora bien, como correlato de lo que vengo diciendo y como garantía del ciudadano, está claro que si el deber de otorgar participación al ciudadano cuando esto está previsto obligatoriamente en el ordenamiento jurídico, o bien se la dicta en forma discrecional,
y no se le respeta o meritúa adecuadamente, esto no puede estar desprovisto de consecuencias jurídicas. Es decir, si no me dan la participación que me corresponde obligatoriamente, o si cuando me la conceden en forma discrecional porque no es obligatoria, después no prestan atención a lo que digo, esto tiene consecuencias jurídicas. Indudablemente, entonces, el incumplimiento de dar lugar a la participación ciudadana cuando ella está tutelada por el ordenamiento jurídico va a repercutir de manera fulminante en la validez del acto administrativo con el que va a concluir el procedimiento administrativo. Esto se desprende a nivel nacional, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del juego armónico de los artículos 7, inciso D y 14, inciso B de las respectivas leyes de procedimiento, de los que cabe concluir que el incumplimiento grave del debido procedimiento previo a todo acto administrativo ocasiona la nulidad del acto administrativo. Así lo entiende la doctrina, la jurisprudencia, cuando, por ejemplo, declara la nulidad de un acto administrativo que no respetó el derecho de defensa del particular, que es un supuesto de participación tutelada y obligatoria, o, por ejemplo, no se dictó la audiencia pública que era exigida por la norma, caso a días de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se advierte entonces que la omisión grave de dar participación al ciudadano o a la organización civil, o organizaciones civiles, cuando es debida según el ordenamiento jurídico, o cuando se ejecuta de manera discrecional, pero no se las considera verdaderamente, repercute en forma directa en la validez del acto administrativo que se va a dictar en consecuencia, siendo nulo de nulidad absoluta. Sin embargo, en este punto, yo no puedo mencionar una teoría que me atrevo a calificar de nefasta, que está arraigada tanto en la jurisprudencia administrativa como en la jurisprudencia contencioso administrativo federal e incluso en otras jurisdicciones, y la aplica muy seguido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la teoría que Linares llamó teoría de la subsanación. Según esta teoría de la subsanación, la violación del debido procedimiento previo sería subsanable en sede administrativa y en sede judicial. Por lo tanto, no se generaría, por la violación del debido procedimiento previo, la nulidad absoluta prevista en el ordenamiento jurídico, como acabamos de ver en el 7 inciso B y 14 inciso D de ambas leyes. Así entonces, la jurisprudencia administrativa y judicial, incluso de la Corte, admitió que la omisión del dictamen jurídico previo podía ser subsanada con posterioridad, caso editorial de la Corte Suprema, o incluso, lo que me parece mucho más grave, la Corte Suprema llegó a admitir la subsanación del derecho de defensa en sede judicial cuando en sede administrativa en particular no se le dio la posibilidad de defenderse. Entonces se le dice, como usted en sede judicial tuvo la oportunidad de defenderse y de hacer prueba, quedó subsanado este derecho. En este esquema conceptual de la teoría de la subsanación, por tanto, si lo aplicamos a lo que estamos viendo, la omisión o la denegatoria de la participación debida al ciudadano, o, agrego, su ejecución insincera o inauténtica, sea o no defensiva, podría ser subsanada con posterioridad al dictado del acto si después se cumple con esta participación. Por mi lado, obviamente no comparto esta solución. En primer lugar, porque no es la que se desprende en forma expresa de nuestro ordenamiento jurídico. Como mencioné, la violación del debido procedimiento previo, sea en su fase adjetiva o en su fase general, genera la nulidad absoluta del acto administrativo, ya sea que se lo omitió completamente o se lo ejecutó de forma gravemente irregular. Además, la solución contraria supone en el fondo una desaprensión por las formas y el contenido axiológico que estas formas abrazan, y que en el caso concreto que estamos estudiando va a estar constituido por el debido de las garantías de los particulares y el interés público que va a procurar satisfacer el procedimiento administrativo que se trata. Ambos fundamentos, las garantías de los particulares y el interés público, tienen sustrato constitucional. Por otra parte, me pregunto, ¿qué mensaje o estímulo se le transmite a los funcionarios públicos para que cumplan acabadamente con las formas si saben que el incumplimiento de las formas luego puede ser subsanado con posterioridad, y esto va a ser avalado por la jurisprudencia administrativa y judicial, incluso de la Corte Suprema, aunque en algunos casos no admitió, ¿no? Pero es una teoría que está vigente. Por eso, entonces, la violación grave de deber de garantizar la participación procedimental tutelada, por ejemplo, no celebra audiencia pública, o la falta de una meditación sincera, ejemplo, que permiten impugnar para presentar observaciones subjetivas y después no dicen nada de las observaciones que hice, tiene que determinar la nulidad absoluta del acto administrativo como inicio en el procedimiento administrativo. El otro principio que iba a abordar es el de la cooperación o colaboración. Y aquí me parece que hay que poner especial énfasis en que precisamente no podemos concebir, o no debería concebirse, a la administración pública y a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil como enemigos. Así
aunque la realidad muchas veces nos desalienta y nos muestra lo contrario. Ni la administración pública debería ver al particular como un oponente, máximo cuando la administración está llamada a servir al interés público de la que es un simple agente vicarial. Ni el ciudadano concebir a la administración pública como un adversario. En este sentido, como ya mencioné, la administración pública está llamada a procurar denodadamente el bien común y el particular a colaborar con la administración pública en esa gestión del interés general. Incluso, tiene dicho la Corte, en el caso de Dulce de Fernández, que en un principio cuesta entenderlo, el particular sigue siendo un colaborador de la administración pública cuando recurre, por ejemplo, al acto administrativo. Y uno se pregunta, ¿cómo es un colaborador? Y sí, es un colaborador porque está procurando también, aunque no lo haga directamente, la vigencia del principio de respeto de publicidad. Por ello, en virtud de este principio de colaborador, se justifica también la participación ciudadana a la que me acabo de referir hace un instante. O también los supuestos de elaboración participativa de normas o la intervención de los particulares en forma previa a la elaboración de los registros. O en la misma línea, con una derivación concreta del deber de colaboración, me parece, por eso trato de sacar conclusiones concretas, ¿no?, que no es viable aceptar las exigencias de las garantías de impugnación en ciertos procedimientos administrativos, de manera particular en el ámbito contractual. Garantías de impugnación que a nivel nacional se habían generalizado en la década del 90, gozaron de buena salud a pesar de la crítica prácticamente unánime, hay algunos autores que la admitían, por ejemplo Buchmann, pero gozaban de buena salud a pesar de la crítica prácticamente unánime de la doctrina hasta el año 2006, en que el Procurador del Tesoro de la Nación las declaró ilegítimas, pero ahora, hace escasos 15 días, volvieron con nuevas fuerzas el decreto 893 del 2012, que es el nuevo reglamento de contrataciones que instaura otra vez las que a mi juicio son las garantías ilegítimas de impugnación en el marco del procedimiento administrativo. De la misma manera, y para concluir con los ejemplos, y sobre la base de la buena fe que cabe presumir en el particular, y teniendo en cuenta su condición de colaborador, es que no sería posible presumir el conocimiento del vicio de un acto administrativo que, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, habilitan la anulación de oficio del acto administrativo en sede administrativa, a pesar de que el acto administrativo hubiese generado derechos subjetivos que el particular estuviera cumpliendo. En síntesis, para terminar y sistematizar las conclusiones. Primero, la administración pública, como ejecutora primordial de la función administrativa, está llamada a servir con objetividad el interés público o el bien común, que incluye, por supuesto, la plena satisfacción de los derechos fundamentales, sin, y acá hago una aclaración, sin que pueda sostenerse, como en general suele está intentando hacerse, establecer una dicotomía entre el interés público y los derechos fundamentales. No, el interés público supone la satisfacción de los derechos fundamentales. Segunda conclusión. La premisa anterior, lejos de quitar todo protagonismo a la sociedad civil, ciudadanos y organizaciones, supone concebir a los particulares como aliados en esa gestión, procurando mecanismos de coordinación que incluyen la participación ciudadana y de colaboración, incluyendo en algunos casos el consenso. Tercero, el reconocimiento de la participación tiene que ser real, lo que implica la posibilidad de que la participación sea informada y que cuando se la soslaya o no se la pondera o no actúa adecuadamente, queden habilitadas las instancias administrativas y judiciales que garanticen la efectiva participación, en su caso declarando la nulidad del acto administrativo, en sentido amplio. Cuarta y última conclusión, finalmente, la administración pública debe ver en el particular a un verdadero colaborador, lo que permite presumir su buena fe y descartar algunas prácticas que, como vimos, son contrarias a este principio. Nada más y muchas gracias.